Señal directa. En los últimos días hemos estado atentos de lo que ocurre en el vecino país del norte, en los Estados Unidos, enmarcado por disturbios en contra, todos estos derivados de las manifestaciones y las protestas contra el racismo, un racismo que quedó más que evidente con el último de los casos que se ha convertido como la insignia, el asesinato de George Floyd en manos de elementos de una corporación policíaca en Minnesota, pero un país que también enfrenta otras circunstancias como más de 100,000 muertes por COVID-19, datos históricos de desempleo, una situación complicada que lleva a todo ello, pues a estos disturbios que en los últimos días hemos visto en esta nación. Pero a propósito del racismo que se vive y las protestas que se vienen registrando, hoy hemos querido reflexionar con el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCS, acerca de el racismo y cómo también nos alcanza en México. ¿Qué tan racistas somos en México? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues por favor, denos su impresión de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y de qué manera también esto es un espejo de lo que también en México lo vivimos, este lamentable racismo. Sí, bueno, mira, creo que en Estados Unidos lo que estamos viendo precisamente es en la punta del iceberg de la crisis ya del sistema norteamericano, que se ha basado, entre otras cosas, en los conceptos. Uno, que incluye a los negros de la élite, que es el excepcionalismo, que el mismo Obama llegó a sostener, que es la idea de que Estados Unidos es un país excepcional y que los norteamericanos son excepcionales y eso les da derecho a intervenir y a decidir sobre el resto del mundo. Pero la otra es precisamente el racismo, que ha hecho de Estados Unidos un país para los llamados WACs, es decir, los blancos anglosajones protestantes, frente al resto de las diversas comunidades que integran los Estados Unidos, desde los blancos latinos, italianos o de cualquier otro origen, hispanos, etcétera, los latinoamericanos, los aborígenes, que prácticamente fueron extinguidos, y en particular los negros, que son los que sufren la mayor discriminación y que, llegaron a Estados Unidos no por su voluntad, sino después de ser asesinadas sus familias, secuestrados ellos y enviados como esclavos, ¿verdad? Entonces, esta visión, digamos, tan racista, está presente en una gran parte del pueblo norteamericano, tanto así que llegaron a la presidencia a un personaje que representa mucho esta visión racista, supremacista en considerar que los blancos son superiores, y por supuesto dentro del excepcionalismo norteamericano en general, que abarca muchos sectores, tanto de la llamada de los demócratas, por supuesto la mayor parte de los republicanos, etcétera. En este caso estaríamos hablando de un sector que el racismo por lo menos tendría presencia en una cercana media población norteamericana, ¿no? Pero además, en el caso del gobierno de Trump, muy vinculado a sectores ultra conservadores y algunos de carácter fascista o neonazi. De hecho, hay que recordar que algunos de sus asesores más cercanos, Bannon, entre otros, sostenían claramente estas posiciones, y el propio Trump desde un principio dejó ver sus simpatías, incluso en algún incidente que hubo, hacia estos grupos a los cuales ha protegido, y por el contrario, precisamente acaba de declarar, violando sus propias leyes, porque él no tiene autorización para declarar eso, supuestamente grupos terroristas a los antifascistas, a los llamados antifa, que no existe como un grupo organizado, simplemente quien se asume como antifa es cualquier antifascista, que puede ser alguien efectivamente desde la izquierda radical hasta pasando por los anarquistas y hasta cualquier demócrata antifascista,
No existe una organización que se pueda denominar así, por eso es tan absurdo. Y además, no existe el derecho a un presidente de declarar terrorista a una organización, si es que existiera doméstica, como él dice, terrorismo doméstico. Pero eso expresa que mientras que nunca señaló como fascistas a los grupos neonazis que participan incluso abiertamente en los Estados Unidos, hay que decir que hay un partido nazi que está registrado ante el Congreso para realizar cabildeo y que es muy cercano precisamente a Trump, pues estos grupos antifascistas o esta corriente o este movimiento antifascista se le pretende señalar como responsable de lo que es producto precisamente de una expresión más del racismo norteamericano, particularmente del racismo en los aparatos represivos, en este caso la policía. Un dato que se ha señalado por parte de instituciones que trabajan estos temas es que, por ejemplo, uno de cada 1,000 negros o afroamericanos están en posibilidades de morir asesinados por la policía. La causa de muerte más importante para cualquier afroamericano es precisamente ser asesinado por la policía. Con el 12% de la población tienen el 40% de los encarcelados. Entonces, pues eso nos refleja el nivel pues de racismo estructural que se encuentra en Estados Unidos y que está representando, digamos, por lo menos a cerca de la mitad de la población norteamericana, que fue, por cierto, la que se inclinó y votó por Trump, ¿verdad? Doctor Tamayo, ¿qué tanto tendría que ver el que Estados Unidos esté viviendo en estos momentos un proceso electoral como para que los ánimos se estén exacerbando? Es decir, ¿qué tanto sí tiene que ver esta manifestación de inconformidad por parte de quienes padecen este racismo exacerbado también? ¿Y qué tanto el hecho de que están en un proceso y también se caldean los ánimos con este tinte político? Claro. Yo creo que algo que ha caldeado los ánimos, como dirías tú, es precisamente la respuesta del gobierno de Trump, que inmediatamente amenazó con ejercer la violencia, recurriendo incluso al viejo dicho de un policía asesino en la época de los 60, después de el asesinato de Luther King, de que empezando los saqueos empezarían los disparos, ¿no? Si no hagan cuidado con las manifestaciones porque vamos a empezar a matarlos. Lo dijo Trump y lo publicó en Twitter. Entonces, esto obviamente exacerba más, por un lado. Pero por otro lado hay que señalar dos cuestiones que confluyen en este momento. El asunto de la pandemia, que por un lado ha dejado ver la falta de condiciones de apoyo, de salud, en el Estado norteamericano hacia los afroamericanos, que son los que más están sufriendo y los que más están muriendo con esto, con esta pandemia. Y por otro lado, el desempleo, que ya abarca 40 millones de norteamericanos. Y tú sumas estos elementos, los combinas y bueno, pues tienes una situación realmente de rabia, de emoción, de que no solamente protestar por el asesinato de un norteamericano ni por la acción racista de la policía, en este caso contra un afroamericano, o la tradicional el tradicional rechazo, digamos, que ya se ha expresado en otros casos cuando empezó a surgir el movimiento precisamente de que las vidas negras importan, sino que además lo suma a que su vida está perdiéndose también por falta de atención en materia de salud y que se encuentran también en una situación de alto riesgo, digamos, de morir prácticamente de hambre porque se encuentran, son los que les está afectando más el desempleo y están siendo más señalados, perseguidos, encarcelados, etcétera, que cualquier otra minoría, incluyendo, por supuesto, a los mexicanos, a los latinos en general, ¿no? Entonces, en este caso, pues es una población que está sufriendo, digamos, por todos lados esta situación, y eso hace que la respuesta sea más fuerte y, por supuesto, con un alto contenido de rabia que se llega a expresar en acciones que rebasan, digamos, con las protestas pacíficas,
pero que además hay que recordarlo también, esto ha sido una constante cuando los afroamericanos se han sentido muy agredidos, fueron los 60, cuando tuvieron también grandes manifestaciones y tuvieron acciones también de esta naturaleza como respuesta a la violencia del Estado. Y de ahí surgieron, por ejemplo, el Partido de las Panteras Negras, que tenía como objetivo precisamente la autodefensa de los afroamericanos frente a la agresión de la policía y del Estado norteamericano, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, no es una novedad, aunque lo novedoso pues estaría en combina estos tres factores que ha encendido de manera muy rápida, no por la muerte de un gran personaje afroamericano como era Martin Luther King en aquel tiempo, en el 77, asesinado precisamente por esta sociedad racista, sino ahora por un afroamericano que simplemente representa el conjunto de ellos, además en un discurso del Estado, del gobierno de Trump, que refleja, pues, digamos, de alguna manera el Estado en este momento, que ha venido enardeciendo el racismo, la xenofobia, y bueno, rasgos fascistas claramente incluso, ¿no? Yo he señalado que, bueno, como dice Marx, la historia se repite, pero la primera es en tragedia, la segunda es en comedia, y así como tuvimos la bestia parda de los nazis, ahora tenemos la bestia naranja de los Trump, ¿no? Y que, bueno, pues cuando Hitler ya ha derrotado, va y se esconde en el búnker cuando estaban entrando las tropas soviéticas a Berlín. Bueno, pues aquí, cuando las multitudes de su propio país salen a la calle a protestar, llegan a la Casa Blanca, pues él también corre a esconderse al búnker, ¿no? Aunque después sale precisamente amenazando y alentando al ejército, que es prácticamente lo que está haciendo contra su propia población. Exacto. Doctor Tamayo, bueno, lamentablemente a nosotros el tiempo ya se nos vino encima. Yo le agradezco, me parece que sí tendremos que dejar también para otra ocasión buscar este símil, este parangón también por lo que está ocurriendo en nuestro país y también las manifestaciones de racismo que aquí ocurren. Así que quedaremos emplazados. Hay que recordar que aquí tenemos los morenazis que salieron hace poco es una pequeñísima minoría, ¿no? A pedir prácticamente un golpe de Estado contra López Obrador, por ejemplo, ¿no? Bien, pues doctor Jaime Tamayo, le agradecemos. Bien.